Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Moira Victoria y deseo que todo el mundo esté bien, que estén contentos. Y también aquí, pues hoy tenemos mucho calor y también en la tarde mucho frío, el clima un poquito todavía atormentado por acá. Quiero saludarlos a todos, deseando que se encuentren bien en cualquier lugar que estén, en cualquier país y también que la estén pasando muy bien y preparándose para este gran día que viene del amor y de la amistad. Hoy vamos a traer un pequeño video, yo diría, también de profecías, que está muy interesante de todo lo que he podido percibir, ver y de todo lo que yo puedo también compartir con todos ustedes, ya que son una linda familia para mí y que hay que compartir todo lo que se pueda saber para que así nos preparemos para el futuro y estemos a salvo. Así que es muy importante saber que hablé mucho del mar en los tiempos pasados. Le dije que tendríamos muchos accidentes por el aire, por la tierra, por el mar, y que los del mar todavía estaban faltando. Ya se están produciendo ciertos acontecimientos en el mar y que he estado viendo, percibiendo todo esto que tiene que ver ahora con el mar, que ahora se abre este portal del mar. Y la verdad que lo que podemos ver no es nada grato, nada agradable. Estos fenómenos que están también extraños, que son unos fenómenos extraños que están apareciendo también en las aguas del mar. Y son también como secretos y misterios que el mar esconde. Hace mucho tiempo les había dicho que el mar era un mar de secretos y de misterios. Pues también ahora ya comenzamos a ver ciertos fenómenos también extraños que aparecen del mar. Igual también que podemos ver también más acontecimientos que tienen que ver con el mar y que es muy peligroso también lo que podemos ver con todo lo que se avecina de manera muy pronto. No estamos hablando de un largo tiempo, sino pronto, muy pronto estaríamos también viendo otros como fenómenos preocupantes también. Y hay que estar atentos también a todo esto. Están habiendo también muchas palomas y también pájaros de diferentes calidades o diferentes pájaros también que les llaman unos palomazos, pájaros negros, algo así, pero están habiendo en muchos lugares, hasta en ciertos países extraños de otros lugares que no tienen nada que ver con Estados Unidos, muertos también. Y eso trae un mal presagio. Todo eso trae lo que se llama un mal augurio. Y hay que estar muy atentos también a todas estas desastres que también nos está trayendo la naturaleza y que además de eso, eso nos puede traer también terremotos. Escuche bien para que lo tengan muy presente. Terremotos, tsunamis que también están amenazándose desde hace mucho tiempo y les estoy diciendo que hay muchos lugares donde podrán haber tsunamis muy grandes y también a una forma extravagante y de mucho peligro. Entonces hay que tener mucha atención con todo esto, los tsunamis, todas estas devastaciones también que son naturales, que bueno, entre comillas, son naturales, como también los pueden ser mega terremotos, también los sismos, de los cuales estamos hablando también, y estos tsunamis que están también muy amenazantes en cualquier parte del mundo y aquí adentro de Estados Unidos, pues con una gran preocupación de que veamos muy pronto un tsunami que se esté desarrollando y también causando mucho caos. Es importante también saber que ya están apareciendo también muchísimos alienígenas. Como les dije una vez, que el expresidente Ronald Reagan había dicho que había mucha preocupación por las apariciones de estos alienígenas, de estos fenómenos que no eran normales
y que venían de otras dimensiones y que iban a estar apareciendo y que la humanidad no estaba preparada para todo esto. Pues ya comenzamos a ver alienígenas, extraterrestres también que están apareciendo en diferentes países, no solamente que podamos ver cosas extrañas aquí adentro de Estados Unidos, sino en otros países también. Y volvemos a querer estar viendo más en cualquier momento de todos los acontecimientos que se están avecinando y lo que vamos nosotros y tendremos que ver también como señales, como advertencias. Por ejemplo, también tenemos que ver unas señales. Ya ven que la luna es muy importante. Entonces, tenemos que aprender a ver también, a supervisar y también a como a escudriñar si vemos alguna señal rara que tenga que ver con la luna, también con el sol, también con las estrellas, que es muy importante. De pronto dicen que vemos estrellas y son otra cosa. Pero todo esto también son señales que nos van a estar trayendo de acontecimientos que van a estar pasando muy, pero muy pronto, de lo que realmente viene de esto apocalíptico que se llama, de toda esta desenvolvimiento, de todas estas energías oscuras, de todo esto que de verdad está siendo bastante catastrófico y que puede ser también un gran problema, no solamente para la Tierra, sino para la humanidad. Además, también es importante saber que las energías oscuras se están acumulando y que estas energías tarde que temprano van a estar dañando la humanidad y también las naciones, que vemos cómo se están enfrentando las naciones contra naciones por medio de la política, por medio de jefes de gobierno, por medio de personas que no se ponen de acuerdo a sus cosas también y que quieren pues hacer de las suyas. Por ejemplo, esta alianza que está viendo de Donald Trump con Netanyahu no es una alianza muy buena que se vea, una alianza muy hipócrita y también con acontecimientos que podemos ver para el futuro que se van a desarrollar de una muy buena manera. También tenemos la relación que existe entre Donald Trump y también Elon Musk. A eso también va a terminar en un pleito, eso va a terminar en malas, yo diría, situaciones y lo que se avecina no está nada bien. Es como quién puede más, quién manda más y cuál es el que va a estar enviando más mandatos en esta nación de Estados Unidos. Ya por ahí se ve que este señor que es Elon Musk, pues pone muchas leyes y hace también leyes a su antojo y la verdad es que está muy preocupante con todo lo que se está viendo. Estas relaciones no está trayendo nada bueno, ni para Estados Unidos ni para el mundo. Recuerde que siempre les he dicho que todo lo que pasa aquí adentro de Estados Unidos tiene que ver también con el mundo entero. Todo lo que pasa en Estados Unidos se refleja en el mundo, se refleja por todas partes del mundo. Entonces hay que tener este cuidado y además de eso, todo que está subiendo de precio, todo está carísimo. Lo que yo he podido ver en otros países que venden hasta los huevos por unidad, ya que no los venden por docenas ni así. Hay muchos países que venden los huevos por unidad y hasta tienen que llevar una bolsita o algo para poner los huevos porque no les dan ni a dónde poner los huevos. Aquí se está viendo ya. Ya empezaron en Nueva York, están vendiendo ya los huevos por unidad y así van a irlo poniendo ya en todas las ciudades porque los huevos están completamente pues escasos y la comida se está escaseando. Una vez les dije, compren su comida, compren lo que necesitan, porque cuando vayan a buscar no van a encontrar lo que quieren buscar. La comida se va a escasear y ustedes pueden decir, aquí hay de todo. Los supermercados están llenos, pero esto se puede vaciar de la noche a la mañana en un par de horas. Cualquier cosa puede pasar y también esto puede estar ocasionando cualquier tipo de problema y de estragos. Por eso hay que ayudarse con tiempo para luego no estar lamentándose de todo lo que podemos estar viendo. Recuerde bien que todas
estas situaciones que estamos viviendo ahora son situaciones apocalípticas, son cosas que son muy desagradables. Veremos también muchas preocupaciones en el ser humano y la oscuridad, la semilla del mal, reinando cada vez más, haciendo más estragos también sobre toda la humanidad y causando mucho dolor, que es lo que se está viendo hoy en día, causado también por esta semilla del mal, como le llamo yo. Es importante saber que ustedes estén preparados, que estén también atentos y alertos a todas estas señales que les hablo. Y las señales las pueden ver desde una estrella, desde el sol, desde la luna, desde la tierra, la pueden ver también de cualquier forma, pero estén acatando las señales también. Es muy importante. Importante también que compren sus cosas que necesitan para que no estén saliendo. Y también recuerden los aviones, evitar también esos viajes largos en avión o evitar viajar en avión simplemente por placer, sino cuidarse. Es también de suma importancia prestar atención para cuidarnos y cuidar a los nuestros. Esto de fenómenos paranormales está bastante complicado y a mí me encanta también poder saber que puedo estar investigando, escudriñando todo esto que se ve tan extraño, paranormal, que son estas cosas insólitas también y que para usted no tienen una explicación. Pero yo vengo y le explico lo que hay y de qué se trata. Aquí no se trata ya de partidos políticos, ni se trata del presidente que va a ganar allá, ni el otro por acá, ni qué presidente está peleando. Aquí se trata ahora de enfrentar y vivir las energías que nos va a tocar estar viendo. Y hay muchas cosas que se están acercando y usted debe de estar preparados. Si le gusta todo lo que les traigo acá también, dígame su opinión aquí en nuestro canal. Escriba también debajo de todos los videos, en sus comentarios, puede usted también dejar su opinión. Y suscríbase también a este canal, que es un canal muy importante para usted, el canal de la familia, y un canal que de verdad aquí deja usted mucho que ganar y nada que perder. Este es un canal para que esté impregnado de todas las profecías. Yo los invito a que se suscriban aquí a nuestro canal para que estén bien informados, para que juntos también podamos descubrir y predecir también todos los secretos ocultos de todo lo que está pasando ahora y que yo les puedo revelar. Es muy importante que usted se ponga para las cosas. Muy importante saber que todo lo que está pasando en este momento, todo es extraño, todo es oculto, todo es un fenómeno que hay que escudriñar y que usted debe también de prestar atención, porque en realidad si usted no se pone para las cosas, pues entonces van a estar como que no están preparados y hay que estar preparado para todo lo que viene. Para usted, para los suyos, por favor, cuiden mucho sus hijos en las escuelas. El frío está congelándose aquí adentro de Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con Texas, Nueva York, Chicago, por allá por California. Mi gente de California, un saludo grande y a rezar muchísimo por todo lo que está pasando en California, que tiene que ver mucho con el clima. El clima está completamente muy fuerte en California y la verdad muy preocupante. Mis oraciones para todas las personas también, no solamente en California, sino en cualquier lugar que estén y que además de esto, todos estos hielos que están habiendo están trayendo grandes accidentes mortales también para las personas. Muchas personas están teniendo grandes accidentes. Por eso, suscríbase a este canal. Juntos vamos a escudriñar, juntos vamos a averiguar y vamos a predecir todos estos acontecimientos extraños a los cuales me refiero que vamos a estar viviendo para el futuro. Muy importante que usted se suscriba a nuestro canal, comparta estos videos también con quien usted desea, mándelos para su país, mándelos para su familia, para sus amistades. Apoye nuestro canal también con esto de repartir los videos y además nos regala un like si le gusta también nuestro contenido que les traigo aquí. Y les quiero decir también, para consultas espirituales deben de buscar información en la página web. Todos los
enlaces están aquí debajo de los videos. Y solamente enviando un mensaje, usted podría solicitar una cita ya que estamos ocupaditos, pero solicite una cita a través de un mensaje, ya sea por la misma página web o bien sea por el Gmail que viene siendo consultas305@gmail.com. Y también puede enviar un mensaje por WhatsApp. No se le olvide, antes de enviar cualquier mensaje, de visitar nuestra página web. De esa manera usted puede ver nuestro horario de atención, cuánto es el costo de la consulta, cuáles son los días de la consulta y todo para que usted pueda también hacer su reservación y una cita con tiempo. Y si es una cita de emergencia, nos da a saber también. Hoy les digo a todos gracias, deseo que estén bien. Estaré pronto con otro chat con ustedes en vivo, como el que les ha gustado muchísimo que les he traído, para que sigan aprendiendo y para que también puedan defenderse con todas las cosas espirituales y aprender profundamente las leyes espirituales. ¿A dónde? Aquí en este canal de Moira Victoria, que también es su canal. Así que lo dejo hoy. Espérense a los próximos acontecimientos y predicciones, profecías que les traigo, pero por favor, vamos a ponernos para las cosas y compre realmente lo que usted necesita para que luego no ande corriendo y preocupados. Cuiden a los suyos también, cuiden a los niños, cuídense ustedes mismos. Las cosas no están muy buenas en la calle y también cuídense con todos estos ataques migratorios que están habiendo, porque las personas de verdad están sufriendo mucho todos estos ataques, que más que nada de migratorios también son discriminatorios. Es una forma de discriminar a los hispanos que vienen de otros países para también levantarse un poquito acá en este país y los están tratando muy, pero muy mal. Los que no se merecen ser tratados así. El que se merece, pues que hagan lo que quieran, pero el que no se merece, ¿para qué el maltrato? ¿Para qué la humillación? Y para qué también todo lo que les están haciendo. Así es que muchas oraciones para todos, para que también nos pongamos en oración para toda la humanidad, para el mundo entero y también gracias por estar aquí. Todavía ando un poquito mala de la garganta y déjeme decirle que no soy solamente yo. Es muchísima gente que amanece con la garganta así media congestionada, a veces por la tarde, el tiempo está un poquito complicado y la verdad es que sí, el tiempo está molestando mucho. Gracias, les habló Moira Victoria, muchas bendiciones, hasta la próxima, hasta entonces.